De pronto no sé si a ustedes les llegó un mensaje en el cual pues estaba como vacío. ¿No miraron? Sí, Eso, entonces esa era la conexión, esa era la conexión al enlace de la clase anterior, o sea que yo se la voy a volver a reenviar porque en la de en esta semana estuvo molestando el juego virtual, sobre todo las cookies en la universidad. Entonces, cuando uno entraba al sistema y sobre todo al juego virtual, al campus juego virtual, aparecía una ventana en la que decía uno conexión fallida. Entonces, si uno introducía alguna modificación, le aparecía error. Y tenía uno que entrar como incógnito para que no le detectara esa parte. Entonces, de pronto, por eso fue que cuando yo realicé los cambios de las fechas, de que lo tenían que todos tuvieran subirlo, no dejó sino al primero que subió. Bueno, listo, muchachos. Entonces, miren, como les digo, numerosos fueron los experimentos que se llevaron a cabo para tratar de explicar los fenómenos que estaban presentando, pero voy a presentar los tres o cuatro que fueron los más relevantes, en las cuales se pudieron determinar la presencia de las partículas que nosotros no podíamos ver, pero que hacían parte de la composición de las sustancias que nos rodean. Comencemos con el experimento de Michel Faraday. Michel Faraday, ¿qué fue lo que hizo? Él llegó, tomó varias sales. Cuando hablo de varias sales, no es que tomó tres o cuatro, sino que tomó unas 6 o unas 10 aproximadamente. Ya ustedes saben que qué es una sal. Una sal es la sustancia o el producto que se obtiene en una reacción química cuando reacciona un ácido con una base. Por ejemplo, si yo hago reaccionar ácido clorhídrico concentrado con hidróxido de sodio concentrado, se me va a formar, mejor dicho, ya va a estar esa comida, ese almuerzo. Se forma NaCl, o sea, cloruro de sodio más agua. Entonces, siempre cuando reacciona un ácido con una base se forma sal y agua. Y la sal que se forma es cloruro de sodio, NaCl. Perdón, tengo que estar tomando agüita. Entonces, ese cloruro de sodio, como todos lo conocemos, la sal común, que está en esos pequeños granitos, pues él lo que hizo fue fundió varias de esas sales. O sea, cuando yo hago el proceso de fundir es pasar del estado sólido al estado líquido. Entonces tomó algunas de ellas y lo que hizo fue fundirlas y también preparó unas disoluciones homogéneas, es decir, tomó una pequeña cantidad de ellas, digamos 2 cucharadas, las pesó y las disolvió, digamos, en 100 mililitros de agua. Entonces, cuando cae la sal en el agua, nosotros sabemos que cuando yo disuelvo, ya no puedo observar cuáles son los componentes. Entonces, es una solución homogénea, como ya conocemos. Entonces, eso fue lo que hizo él en ese experimento. Tomó el vaso, agregó la sal, por lo menos aquí hay una sal de sulfato de cobre, y le introdujo 2 electrodos, los cuales los conectó a una batería. Toda batería tiene un polo positivo, un polo negativo. Entonces, de esa manera, eh, cuando él llegaba y aplicaba un voltaje determinado, él observaba que alrededor de los electrodos que estaban en contacto con la sal fundida o con la disolución, observaba una manifestación de unas reacciones químicas. En algunos se observaba que se producía un recubrimiento y en otros observaba que se liberaban unas burbujitas o liberación de un gas. ¿Sí? Entonces ya con eso le estaba dando a él de manifiesto de que se estaba llevando a cabo una interacción entre la materia y la electricidad. Inclusive él pudo llegar y determinar la cantidad de sustancia que se obtenía en cada uno de los electrodos.
Eso lo hizo para cada una de las áreas como les manifesté las fundidas o la disolución. Entonces ya se encontró que había una relación entre la materia y la electricidad en el estado sólido y en el estado líquido. ¿Por qué? En estado sólido y estado líquido, porque tenía la sal en estado sólido y luego se fundía y se pasaba al estado líquido. O se hacían con las disoluciones. Aquí al lado derecho está el voltámetro de Hoffman, que me permite a mí es básicamente también hacer separaciones de los componentes de un compuesto. Por ejemplo, aquí el compuesto que se descompone aquí, en este voltámetro, es el agua. El agua pura no conduce la electricidad. Y uno dirá, bueno, ¿y entonces por qué a mí me pasa la corriente? Porque ya en el agua que nosotros viene de grifo, hay mucha cantidad de compuestos disueltos. Entonces, esos compuestos disueltos, como se han disociado en el agua, se han formado iones positivos y iones negativos, y esos son los que conducen la electricidad. ¿Sí? Entonces se agrega el agua por esta parte de aquí, que es como una copa, y ya se llena. Estos electrodos aquí no dejan pasar el líquido, y se le agrega ácido sulfúrico para, como dice uno, pues para acidular, es decir, para aumentar la conductividad. Entonces se introducen 2 electrodos de platino. Y se unen a una fuente de voltaje, se le aplica un voltaje y se comienzan a separar los gases hidrógeno y oxígeno. ¿Sí? Hidrógeno y oxígeno. Esa es la forma como yo los separo. Entonces, como me doy cuenta que cuál es hidrógeno y cuál es oxígeno, pues nosotros sabemos que el hidrógeno es combustible, o sea que cuando yo llego y abro esta pequeña llavecita aquí y comienza a salir el gas y le acerco un fósforo, me da una pequeña detonación. Y cuando abro el del oxígeno, en esta parte de aquí, y le acerco el fosforito, en lugar de dar la detonación, lo que hace es avivar la llama, o sea, hacerla más grande. Por eso el oxígeno es comburente, o sea, aviva la llama. Por eso en los incendios, mientras no se elimine el oxígeno, no podemos extinguir el fuego que se ha generado en la reacción que estamos observando. Bueno, entonces, luego ellos se hicieron la pregunta, ¿hay una interacción entre la materia y la electricidad? ¿Por qué? Por las reacciones químicas que llevan a cabo alrededor de los electrodos. Sucede lo mismo con el estado gaseoso, ahí es donde se inventan los tubos de descarga. ¿Sí? Entonces el señor William Crook, a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, construye los tubos de descarga. Hagan de cuenta ustedes que es un tubo de descarga, tiene la característica como esta partecita que está aquí, de todo este tubo, solamente esta partecita aquí. Hagan de cuenta que esto termina aquí así, ¿sí? Es como un óvalo estirado, en el cual se introducen 2 placas metálicas, una en cada extremo, y se conectan a una batería. Y en la parte interior se inyecta un gas a baja presión, ¿sí? Solamente aquí, como si esto llegara aquí, diera la vueltica aquí y se cerrara. Ese es un tubo de descarga. Y entonces cuando se introduce el gas a baja presión y yo aplico un voltaje determinado, entonces observo que entre las 2 placas se forma una luminiscencia que es característica del tipo de gas que he inyectado. La luminiscencia solamente se da entre las 2 placas, ¿sí? O sea que esta placa que está aquí está conectado a una parte de la batería, y esta otra placa, pues aquí lo ideal es que la otra fuera el tamaño, de este mismo tamaño, ¿sí? Para que el gas que quedara atrapado entre las 2 placas, pues dé la característica cuando yo aplico el voltaje. Entonces él, con base en eso, pues pudo determinar, se dio cuenta pues que había una interacción entre la materia y la electricidad también en el estado gaseoso. Ahora la pregunta que se hicieron, esas partículas que componen ese gas que da esa luminiscencia, ¿son positivas, son negativas o son neutras? Entonces al tubo de descarga le hicieron esta modificación. Lo ampliaron, ¿sí? Corrieron el ánodo y le hicieron una perforación en el centro. Y le agregaron el gas a baja presión. Además de eso, le colocaron un campo eléctrico, o sea, 2 placas, una positiva y una negativa, la de color azul y la de color rojo.
campo eléctrico y un campo magnético donde colocan un imán. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Primero, le aplicaron el voltaje acá en ausencia del campo eléctrico y el campo magnético. Entonces, se forma la luminiscencia y por ese pequeño agujero que le hicieron en el ánodo pasa un haz de luz. Hagan de cuenta ustedes cuando estamos en una parte oscura y en el techo, por ejemplo, hay un pequeño agujero y afuera pues hay buena iluminación, entra el haz de luz. Hagan de cuenta lo mismo. Entonces pasa de largo y en ausencia del campo eléctrico y el campo magnético con el imán, el rayo llegaba y pegaba en el punto B. Pero cuando activaban el campo eléctrico, observaban de que el haz sufría una desviación y todo el rayo se reflejaba en el punto A. Entonces eso nos llevaba a deducir que las partículas que hacían parte del gas tenían una naturaleza que positiva o negativa. ¿Ustedes qué piensan? Si la partícula, si el haz sale de aquí, se desvía y pega acá, ¿es positivo o es negativo? Tiene partículas en ese haz. Mm, negativo, no, no, positivo sería. Sí, serían positivas. ¿Por qué? Porque miren ustedes que aquí tenemos esta placa es negativa, entonces si sufre una desviación, cargas opuestas se atraen. Entonces eso quiere decir que los componentes que daban la luminiscencia de este gas tienen partículas que son positivas, ¿sí? Y algunas llegaban y se desviaban en el punto C. Entonces eran partículas negativas. ¿De acuerdo? Entonces miren ustedes la forma como eso lo hicieron con el campo eléctrico, con la placa. Después desactivaron el campo eléctrico y activaron el magnético, o sea, pusieron a funcionar el imán. Y observaban pues también que habían desviaciones en el punto A y hacia el punto C. O sea, quiere decir que en el estado gaseoso, las moléculas que hacen parte del gas tienen cargas positivas y tienen cargas negativas. ¿Sí? Listo. Entonces ya vean que la materia, lo que nos rodea, está compuesta por unas partículas pequeñas que no vemos, que tienen una naturaleza que son positivas o que son negativas. Y ellos, con base en el voltaje que aplicaban en el campo eléctrico y en el campo magnético, pudieron determinar que esas partículas tenían una carga de menos 1,759 por 10 a la 8 coulombios sobre gramos. ¿Sí? O sea, esa relación carga-masa de las partículas que hacían parte de ese gas, que se proyectaban en el haz, tenían ese valor de esa relación entre la carga de esa partícula y su masa. ¿Cómo midieron esa relación con este valor de menos 1,759 por 10 a la 8 coulombios sobre gramos? Con base en esta formulita 2B sobre R cuadrado por B cuadrado, donde B es el voltaje aplicado en el campo eléctrico, R es el radio de curvatura que sufría la desviación el haz y B es el campo magnético cuando se activaba. Entonces, con base en esos valores pudieron determinar eso que era constante para esas partículas. Entonces, ya sabían. Ahora la pregunta es, ¿cuál sería el valor de E? O sea, de la carga de esa partícula, si es de valor de esa carga positiva o negativa, y cuál sería su masa. Entonces, encontrando una de las dos, podría hallar la otra. Y ahí es donde viene el famoso experimento de la gota de aceite de Robert Millikan. Entonces, él se diseña en un cilindro. Si hagamos de cuenta esto acá, este cilindro. Hay dos placas metálicas, ¿sí?, que forman un compartimiento, dos compartimientos y tres compartimientos en ese cilindro. A esta placa metálica le hacen un pequeño agujero en el centro y cada una de las placas pues tiene una polaridad que se conecta a una fuente de voltaje. En la cámara superior está acomodado un atomizador, ¿sí? Y ese atomizador contiene en su parte interna aceite, como dice aquí, aceite, gotas de aceite. Hay como una especie de una mirilla o un telescopio para hacerle seguimiento cuando las goticas van cayendo, ¿sí? Esa distancia desde la placa de aquí hasta la placa de acá. Entonces,
con esa mirilla se podía mirar, como hay una distancia de aquí a acá, entonces se le puede medir la velocidad de caída libre, donde el aire que estaba atrapado ahí actuaba como un medio viscoso. Sí, o sea que ya no caía tan rápido, sino que caía de una manera lenta. Pues las placas estaban conectadas al voltaje y pues estaban cargadas eléctricamente. El atomizador contenía aceite de aguacate. Muchos dirán, bueno, ¿por qué aceite de aguacate y no aceite de oliva o aceite del otro? Él utilizó todos los aceites que había en ese entonces, pero el problema que presentaban cuando salían las goticas por el pequeño agujero del atomizador era que no tenían todas una forma constante. Cuando yo hablo de forma constante, quiere decir su diámetro que todas fueran parecidas, ¿sí? O sea, casi el mismo diámetro. Entonces, había un tipo de aceite que daba una gota grande, otra pequeña, otra mediana, entonces no servía, porque él necesitaba tener una constante en ese sentido. Entonces, encontró el aguacate y esa le dio por las gotas con esa particularidad. Entonces, hizo una serie de aspersiones e inundó la cámara superior, como se observa ahí, de esa cantidad de goticas, y cuando ellas comienzan a caer por fuerza de atracción, por caída libre, entran en la distancia en la mirilla, entonces él llega y selecciona una gota y le mide, como ya sabe qué distancia hay desde aquí hasta aquí, le mide la velocidad de caída libre, en ausencia del campo eléctrico, o sea, cuando las placas no están cargadas. Y luego lo hace en presencia del campo eléctrico. Entonces, ¿eso para qué? Para darse cuenta que goticas eran positivas, que eran negativas, pero cómo esas goticas, cómo se cargaban, él las podía manipular de arriba hacia abajo cuando le aplicaba la electricidad. ¿Por qué? Porque cuando las gotas salen por el pequeño agujero del atomizador, se cargaban por fricción, se cargaban eléctricamente. Miren la audacia de la persona ahí. Entonces ya las gotas aquí venían cargadas, por eso podían tener esa manipulación. Entonces él observó que para muchas de las gotas había una constante o un múltiplo de 1,60 por 10 a la menos 19 coulombios. Y como tenían naturaleza negativa, porque venían del positivo al negativo, entonces les colocó ese valor de negativo y le determinó electrones. ¿Sí? Entonces la carga de un electrón es igual a menos 1,60 por 10 a la menos 19 coulombios. ¿Sí? Entonces en esta relación carga-masa que vimos allá, E sobre M igual a menos 1,759 por 10 a la 8 coulombios sobre gramos. Entonces se reemplazó el valor de la carga, se despejó la masa y esa masa nos dio 9.10 por 10 a la menos 28 gramos. Esa es la masa de un electrón. ¿Sí? Esa es la masa de un electrón. Y para las partículas positivas, entonces se le cambiaba el signo a la carga y se hallaba la masa. ¿Sí? Porque esa relación era un poco diferente de estas de aquí. No era muy grande, pero entonces la masa es de pronto más pequeña. ¿Sí? Pero es la forma como se determinó la carga y la masa. Entonces ya se sabía que la materia que nos rodea, diferentes colores, estado sólido, líquido, gaseoso, está compuesto por partículas positivas y partículas negativas que tienen una carga determinada. ¿Sí? Bueno, entonces ya como conocían, ahora la pregunta de los científicos era, ¿y esas partículas cómo están distribuidas dentro del átomo? Ahí es donde comienzan los modelos atómicos. Ya vimos este es el modelo de Thomson. Ya nosotros nos dimos cuenta que entonces él decía que como hay partículas positivas y partículas negativas y la materia es eléctricamente neutra, entonces las cargas positivas son atraídas por las cargas negativas. Entonces John Thomson se imaginó el átomo como una esfera positiva en la cual iba a estar embebida por cargas negativas. ¿Sí? Entonces la esfera era totalmente positiva, pero en la esfera se colocaban las cargas negativas para tratar de balancear esa carga, o sea que la fuerza positiva trayera la negativa y de esa manera el átomo, él se lo imaginaba totalmente neutro. Entonces aquí tenemos las versiones.
Habían cargas negativas por todos lados. Por eso a ese modelo se le denomina el modelo del pudín de pasas. Ya cuando yo le coloco a un pudín, le coloco los trocitos de frutas. Se lo imaginaron de esa manera. Entonces, esa es la forma como... Y él pudo determinar el diámetro del átomo, 10 a la menos 8 centímetros. Sí, hizo el cálculo y le dio esa parte. ¿Sí? Y que esos electrones que estaban aquí podían, pues, como estaban colocados, podían ser arrancados, ¿sí? O sacados fuera de la esfera. Así se imaginaba él el átomo. Luego ya viene el modelo de Ernest Rutherford, que ya ustedes saben pues qué sucedió con su experimento de dispersión de partículas alfa. Y aquí le coloco una diapositiva pues que muestra pues todo lo que sucede ahí, que es un poco más diciente con relación a la acá. Por eso pues coloco esa serie de imágenes para que cuando yo observe, entonces me dé cuenta qué es lo que ha pasado con base en lo que ustedes han podido leer, de acuerdo a lo que yo he explicado con las diapositivas o lo que ustedes hayan podido consultar en los libros de química. Recuerden que no se pueden quedar solamente con lo de las diapositivas o con lo de las conferencias. Todo eso se encuentra en Nuevo Virtual. En Nuevo Virtual hay una carpeta donde dice conferencias del módulo 1. Y ahí está la conferencia de sistemas de unidades, la conferencia de estructura atómica, la conferencia de números cuánticos, la conferencia de tabla periódica y la de enlace químico, que son los temas del módulo 1. Entonces, ahí están. Y si quieren ampliar más, pues van a los libros, y los libros que aparecen en el contenido del programa que vimos en la primera clase, pues está el libro de Cham, de Raymond Cham, la química general de Raymond Cham, la química general de Petrucci o Petrucci, con doble C, y la química, la ciencia central de Teodoro L. Brown. Son 3 excelentes químicas, ¿sí? En las cuales se caracterizan porque uno las puede tener como un libro, un texto guía, porque su teoría es clara, no es difícil de comprender, tiene buenas ilustraciones a color, actualizadas, con ejemplos de nuestro quehacer diario y de experimentos que se han llevado a cabo, ejercicios propuestos y resueltos paso a paso, y buena cantidad de talleres y preguntas. Y pues y también envía conexiones a lecturas de extra clase. Entonces, eso siempre lo deben tener en cuenta ustedes, no solamente quedarse con las diapositivas, porque ahí es donde van mal preparados para los parciales. ¿Sí? Bueno, ya con base en eso, pues quería hacer ese resumen, y nosotros habíamos quedado en la teoría de la mecánica cuántica. ¿Sí? Ya sabíamos que Max Planck digo que los átomos y las moléculas podían absorber o emitir energía en cantidades determinadas, en cantidades discretas, es decir, en una cantidad fija. Vimos los ejemplos o la analogía para poder entender qué es un cuanto, ¿sí? O un fotón. Recuerden que un fotón es un cuanto luminoso, y cuando me hablen de fotones, inmediatamente lo relacionamos con luz. Y la luz que trae, colores. ¿Y por qué dan los colores? Porque están en el rango visible y nosotros los podemos observar. ¿Sí? Ahora nos vamos a dar cuenta, pues, por qué hablo del rango visible, porque vamos a ver el espectro electromagnético. Listo. Entonces, con esa energía que es característica, esa cantidad pequeña que va en múltiplos, más no es posible tener media energía, o 3/4 de energía, o 1/8 de energía, sino en múltiplos enteros. Un H por nu, 2H por nu, 3H por nu. O sea, cuando estoy hablando es de esto, ¿no? H por nu, que es igual a la energía de un cuanto. Yo no puedo tener un medio de H nu o 3/4. Y porque eso no es lo que es un cuanto. Como el ejemplo que vimos de los perritos cuando nacen, que no nace ni medio perro ni 3/4 de perro, sino que nace el perrito entero con un tamaño determinado. Entonces, eso es lo que denomina una cantidad cuántica, una cantidad de energía fija. Entonces, esta es la energía para calcular un cuanto
y para calcular un fotón, es la misma. H por frecuencia, y como la frecuencia es igual a la velocidad sobre la longitud de onda, entonces se reemplaza en ella y obtenemos esta ecuación que está aquí. H, que es la constante de Planck, C, que es la velocidad de la luz, y lambda, que es la longitud de onda. ¿Por qué? Porque las ondas son las que llevan, transmiten y emiten energía a través del espacio. ¿Sí? Bueno. Este era otro fenómeno que en ese tiempo la física clásica no podía explicar, con el ejemplo que yo les di a ustedes del trozo de hierro cuando se somete a calentamiento. También ellos observaban, mire, este es un tubo, el tubo de descarga que yo les decía, el simple. Hay una diferencia entre el tubo de descarga y el tubo de rayos catódicos. Por hoy al tubo de rayos catódicos se le hace la modificación para poder determinar la desviación de toda esta luz que se forma entre las dos placas. Un tubo de descarga es este tubo, ¿sí?, en el cual se colocan las dos placas metálicas en los extremos, se conectan a la fuente de voltaje y se le inyecta un gas a baja presión. Entonces, cuando yo le aplico el voltaje, se forma la luminiscencia. Haga de cuenta cuando nosotros encendemos las bombillas de nuestras casas o las lámparas. La misma cosa. Entonces se forma una iluminación. Entonces aquí está toda esa iluminación. Cuando yo llego a esa iluminación y la canalizo, entonces la hago pasar sobre un pequeño agujero o rendija, entonces me sale un rayo, como cuando yo tengo una linterna e ilumino. Y si yo estoy retirado de la linterna, pues observo el haz. Entonces, y ese haz que se forma, lo hago pasar a través de un prisma, entonces observo de que se me descompone en varios colores. ¿Sí? Entonces miren que todo lo que las partículas que están presentes aquí, por eso habían unas positivas, otras negativas. Cuando se desviaban en el campo eléctrico, en el campo magnético, en el tubo de rayos catódicos. Entonces, eso quiere decir que tampoco esa teoría de la física clásica podía explicar por qué se presentaban estos diferentes colores. En cambio, con la mecánica cuántica, ahí se pudo explicar básicamente eso, con base en las transiciones electrónicas de niveles superiores a niveles interiores en el átomo. Ya vamos a hablar de eso con los postulados de Bohr. Bueno, entonces luego vamos a comprender mejor estos espectros de emisión. ¿Sí? Vamos ahora a los postulados. Listo, ahora sí. Miremos el primer postulado de Niels Bohr en el átomo de hidrógeno. Entonces, el átomo de hidrógeno, ¿por qué? Él explica eso ahí. Porque lo que le pasa al átomo de hidrógeno, yo lo puedo hacer con cualquiera de los átomos, a pesar de que los otros átomos van a tener mayor cantidad de electrones. Porque el hidrógeno tiene un protón en su núcleo, un neutrón y un electrón afuera girando. ¿Sí? Entonces, él hace su modelo con base en eso y eso pues se trata de llevar a los átomos que son multiatómicos. O sea, ya cuando son mayores, que tienen mayor cantidad de protones o electrones que el hidrógeno. Entonces el primer postulado dice lo siguiente. La energía total asociada a un electrón en un átomo está cuantificada. O sea que todo electrón que se encuentre en un átomo va a estar en un nivel de energía. Y ese nivel de energía va a estar cuantificado, o sea, va a tener un valor mínimo, que es lo que me dice la teoría cuántica de Max Planck. Cuando un quantum es una cantidad fija de energía. Entonces miren que si nosotros no hubiéramos visto eso, no podríamos comprender por qué esos niveles de energía donde se encuentra un electrón, dice energía total. ¿Por qué? Porque cuando él se encuentra en un nivel de energía, el átomo no va a tener solamente uno, sino que va a tener varios. Va a tener varios niveles de energía. Entonces, en esos niveles de energía van a haber electrones. Y esos electrones, pues, van a tener una energía
característica del nivel en el cual se encuentre. Por eso se habla de energía total asociada. ¿Sí? Bueno, ese es el primer postulado, que todos los niveles energéticos que el átomo... Los muñequitos una cosa, pero... Rocío, No, qué pena, profe. Rocío, por favor. Sí, profe, disculpe, ya se me activó solo. Bueno, ese es el primer postulado. Vamos para el siguiente. Miren, ahí está. Tenemos nuestro átomo. El hidrógeno, así tenga un electrón, eso no quiere decir que solamente va a tener un nivel de energía. No, él va a tener todos sus niveles de energía. Lo que pasa es que los otros niveles de energéticos están desocupados. ¿Por qué? Porque solamente tiene un electrón. Entonces ese electroncito puede llegar y pasar a los otros niveles que están desocupados sin ningún problema. En cambio, otros átomos tienen que siempre mirar a ver, porque miren que este es otro átomo. Este átomo tiene un nivel energético, 2, 3 niveles. ¿Sí? Con electrones. Entonces, ¿cuáles son los electrones que podían llegar en un momento dado y pasar a los niveles vacíos? Los que están más externos. Son los primeros que comienzan a hacer esa transición. Entonces, para que se den cuenta. Entonces, por eso lo hacemos primero con el átomo de hidrógeno y luego, pues, hacemos una relación similar con los otros átomos. ¿De acuerdo? Listo. Bueno, entonces, tenemos nuestro querido núcleo. Están los protones y los neutrones y a su alrededor van a estar los niveles de energía donde va a estar el electrón que es característico de cada nivel energético. El segundo postulado. En los niveles de energía, el electrón, ¿sí? Entonces miren, a partir de este modelo en adelante, se centra en tratar de determinar el comportamiento de los electrones. ¿Sí? Cómo los electrones están distribuidos en el átomo. Porque ya prácticamente no interesan los protones y neutrones porque ya sabemos que están en el núcleo. En cambio, nosotros no sabemos cómo están distribuidos los electrones. Entonces, por eso aquí los postulados que se comienzan a dar son con base en tratar de explicar dónde es posible que ellos se encuentren. David Fernando, le abrió el micrófono. Gracias. Qué pena, profe. Bueno, sí, eso tranquilo, eso le sucede hasta en las buenas familias. A mí me ha pasado lo mismo. Por eso aquí lo de las cámaras, pues a veces uno pues no se piden ahora que se activen. Pues una, pues para permitir mejor conexión y la otra porque a veces se olvidaban que tenían la cámara activada y pues se observaban cosas que no eran de la sesión, ¿sí? Pero hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Bueno. Entonces, esos electrones en esos niveles de energéticas se están moviendo en órbitas circulares. Sí, él se imaginó que esas órbitas o esos niveles de energía eran circulares y que el electrón que se encontraba ahí se movía a una velocidad angular que lo podía determinar por esta relación. La masa del electrón, la velocidad con la cual estaba girando, dependiendo del nivel energético. Ese nivel de energía debe depender del radio en el cual pues estaba, porque la distancia que hay de aquí hasta aquí, este radio es diferente de la que hay de aquí hasta este radio o de aquí hasta acá. ¿Sí? Ahí hay 3 radios diferentes. Era igual a n, que es el nivel de energía. N igual a 1, n igual a 2, n igual a 3 en este caso. N es el nivel de energía multiplicado por la constante de Planck, 6.626 por 10 a la menos 30 y... ¿Qué? ¿A qué es igual la constante de Planck? 10 a la menos 34 joules por segundo, no se les puede olvidar, dividido 2 por pi. Y entonces, mire, este es un valor que conozco, el valor de pi, pues 2 es una constante, n pues sería el nivel en el cual yo voy a estar. Le conozco la masa del electrón, 9.10 por 10 a la menos 28 gramos. El radio, curvatura del nivel, y pues podría despejar la velocidad. Bueno.
Entonces ahí tenemos los electroncitos girando, ¿sí? De diferentes maneras. Miren que en ningún momento ellos se van a encontrar. O sea que el uno va a estorbar al otro. Y por eso en los niveles energéticos que están a una distancia determinada, hay unos espacios para que ellos puedan girar en cualquier dirección. No es solamente que yo me imagine el electrón girando, digamos, en el nivel energético horizontal, ¿sí? O sea, en este nivel, solamente él girando de esta manera. No, él lo puede hacer en cualquiera de esas direcciones. Bueno, entonces esas imágenes ya me explican mucho. El tercer postulado. El electrón que se encuentra en un nivel energético, o sea, como estamos hablando del átomo de hidrógeno, voy a tener que colocar, hacer una representación del átomo de hidrógeno donde tenga solamente un electroncito y los 7 niveles de energía mínimo para poder que esto lo analicemos, no haya ningún problema, pero ya sabemos que solamente tiene un solo electroncito. Entonces, el electrón solo puede variar su energía pasando de un nivel a otro. O sea, pasando de este nivel al de acá, o de este nivel al de acá. Esto sucede de forma brusca e instantánea, o sea que en cualquier momento el electrón está girando, cuando de un momento a otro, ¡pum!, le incidió, le dio un fotón, o sea, un haz de luz. O ese material se sometió a una temperatura. Entonces, ustedes saben que la energía está en forma de calor. Y esa temperatura hace de que absorba energía y entonces él pase de ese nivel energético que tiene una energía determinada y tenga una energía mayor a la que la está trayendo, entonces puede llegar y pasar a una superior. ¿Sí? Ya, se colgó. Entonces, cuando el electrón absorbe esa energía, o sea, absorber es ganar energía. Ese electroncito que está en esa órbita cercana al núcleo en el átomo de hidrógeno, entonces puede sufrir esa ganancia. O sea, es como cuando uno está parado en un punto, o estamos en una fila y tenemos compañeros recocheros y detrás nuestro hay uno y llega y me pega un empujón y cuando yo estoy mal parado, lo más seguro es que me voy a llevar por delante el que está ahí, entonces voy a formar el efecto dominó. Todo el mundo va a sufrir su empujoncito. Entonces, eso es lo que le puede pasar al electrón. Le cayó esa cantidad de energía y entonces pasó a un nivel superior. ¿Sí? Entonces, miren, lo importante aquí es que cuando él pasa de ese nivel interior a ese nivel superior, esa energía que está aquí, esa E sub I, o sea, el nivel interno inferior, se denomina E sub I. O sea que este nivel que está aquí, si él va a pasar de aquí hasta este es otro nivel, entonces esta es E sub I, energía interior. Y la energía acá va a ser E sub F, la energía superior o exterior. Esa es la nomenclatura de E sub I y E sub F, no energía inicial ni energía final. Ojo con eso, no tomen la nomenclatura de esa manera porque cuando estemos resolviendo ese ejercicio, si ustedes la toman de esa forma, van a cometer un error muy grande cuando reemplacen en las fórmulas y la energía que calculen les va a dar negativa. Entonces, si ustedes lo toman siempre, tienen en cuenta que E sub I es el nivel interno y E sub F es el nivel más externo, no hay problema. ¿Sí? Bueno, ¿de acuerdo? Esa es la manera como yo puedo tomar E sub I o E sub F. O sea que este sería la energía E sub 1, que es la interna, y esta es la energía E sub 2, que es la externa. Entonces, cuando se hace esa transición de este nivel interno a este nivel externo, se dice que el átomo está en estado excitado y se denomina también estado de absorción. Absorción porque ha ganado energía el electrón para pasar de un nivel energético a otro. ¿Sí? De un interno a uno externo. Eso también se denomina ustedes siempre se realiza una transición electrónica desde el nivel tal al nivel tal.
transición electrónica. Entonces, cuando esa transición electrónica se lleva a cabo desde el nivel interior al nivel exterior, el átomo se encuentra en un estado excitado o en un estado de absorción. Muchas veces ese electrón gana tanta energía que puede ser separado del átomo. O sea, el núcleo no tiene la fuerza suficiente para poderlo atraer. Entonces se lo lleva a otro átomo que se encuentra en otra sustancia. Entonces el átomo queda deficiente de ese electrón. Entonces ahí su radio atómico va a disminuir. Entonces se vuelve más reactivo. Ese es el problema de los cationes. Donde ellos se encuentren como están deficientes de electrones, entonces por eso ellos reaccionan con otro átomo que tenga la capacidad de donarle ese electrón o los electrones que le hacen falta. Entonces se van pegando a otros elementos y forman otros compuestos, y ahí es donde se forman los problemas en las reacciones químicas. ¿Sí? Que si tengo un metal, pierde electrones, entonces esos, como se queda el hombre, el metal me queda en forma catiónica, puede reaccionar y se puede formar con el oxígeno, que es muy electronegativo, le entrega electrones y forma un óxido. Se forma la reacción química ahí. Bueno. Ahí tenemos. Entonces, una transición electrónica a un nivel interno a un nivel externo. ¿Sí? Estado excitado. Y así como el electrón se fue a ese nivel superior, él trata de regresar al nivel donde se encontraba inicialmente, o sea, al nivel de origen. ¿Por qué trata de regresar a eso? Porque como la materia es eléctricamente neutra y además en el universo siempre tratamos de gastar la menor cantidad de energía posible, entonces, para mantenerse en equilibrio. Entonces, para que el átomo esté en equilibrio, entonces regresa otra vez a su nivel donde se encontraba. Y esa transición electrónica de ese nivel superior, o SUF, al nivel interior, SUI, se denomina estado de emisión. Entonces, es ahí donde está liberando energía. Y si esa liberación de energía me da un color característico, es porque se está liberando esa energía en forma de una onda. ¿Sí? Entonces, si yo le veo el color, eso quiere decir que viene a un nivel superior a un nivel interior. ¿Por qué libera energía? Porque el nivel energético superior, de acuerdo al primer postulado, está cuantificado, o sea, tiene mayor energía que el nivel interior. Porque a medida que yo me estoy alejando del núcleo en los niveles energéticos, esos niveles más externos tienen mayor energía. Entonces los electrones que se encuentran en esos niveles energéticos más externos sienten la fuerza de atracción del núcleo, pero no la sienten tan fuerte como los que están en los electrones que se encuentran en los niveles más internos. Si se dan cuenta, ¿no? Un electrón que se encuentra en el nivel, digamos en el nivel 3, voy a regresarme rápidamente a la otra, aquí en este nivel. Si a mí me dicen, entre este electrón que está aquí y el electrón que está aquí, ¿cuál de los dos siente mayor fuerza de atracción? Pues va a ser este. ¿Sí? Porque está más cerca al núcleo. Este de acá siente la fuerza de atracción, pero no tan grande. ¿Pero por qué? Porque va a sentir un apantallamiento entre este electrón y el de acá. Entonces la fuerza de atracción que él está sintiendo no es la misma que está sintiendo este. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Que los electrones que se encuentran en los niveles internos sienten mayor fuerza de atracción que los que están en el nivel externo. Por eso los del nivel externo se pueden intercambiar, son los que más fácil se pueden arrancar. Entonces ya nos vamos dando cuenta por qué esos electrones que se encuentran en el nivel más externo son los que dan las propiedades físicas y químicas en la materia. Bueno, entonces miren que con base en eso, entonces yo puedo explicar ahora sí muchos de los fenómenos que la física clásica no lo podía hacer. Aquí está, la transición electrónica del nivel superior al nivel interior. Como este nivel energético tiene mayor energía que este de aquí, entonces aquí está la liberación de energía en forma de un fotón, o sea, luz.
Aquí tenemos un átomo que tiene 3 niveles de energía. Este es n igual a 1, n igual a 2 y n igual a 3. Y n está relacionado con el nivel de energía. Bueno. El cambio de energía absorbida o emitida sucede solo cuando un electrón pasa de un estado estacionario, o sea, a nivel de energía, a otro. Un estado estacionario es lo mismo que un nivel energético. Estado estacionario, ¿por qué? Porque ahí es donde se encuentra el electrón girando. Bueno, para que no se vayan a dar confundir, porque, profe, usted habló de nivel energético, pero no, habló de estado estacionario. Eso es la misma cosa. Como siempre les digo, mismo perrito con distinta correa. Bueno, entonces, dice cambio de energía. ¿Por qué? Porque cuando el electrón se encuentra aquí, gana energía, puede pasar a este nivel de acá. Entonces aquí hay un gasto energético que pasa de aquí hasta aquí. ¿Por qué? Porque esta energía que está acá es mayor que la de acá. Entonces esa energía que gastó de aquí a aquí es igual a la que viene de aquí a acá. Por eso cuando viene del superior al interior, tiene que liberar porque esta tiene mayor energía que la de acá. Entonces ese cambio de energía es igual a la energía del nivel energético superior, o SU2, menos el nivel energético inferior. O sea, me está dando esta cantidad de energía, el gasto energético que está involucrado en todo este espacio. Y ese delta de energía que yo lo puedo calcular si conozco la energía de este nivel y la energía de este nivel, que yo determine ahí, es igual a H por frecuencia. ¿Se dan cuenta? Ahí ya, como los niveles están cuantizados, entonces la energía es igual a H por frecuencia. ¿Están viendo la relación? Y como la frecuencia es igual a la velocidad de la luz sobre la longitud de onda, entonces reemplazo la frecuencia en esta ecuación y obtengo H por C sobre lambda. Entonces miren que ya voy aplicando las mismas formulitas acá. H es la constante de Planck, 6.626 por 10 a la menos 34 joules por segundo. La velocidad de la luz, 3.0 por 10 a la 8 metros sobre segundos. Y lambda, longitud de onda. Entonces, yo cuando aplico que la energía es igual a H por C sobre lambda, cuando el ejercicio que estoy resolviendo me pide calcular la longitud de onda. ¿Sí? Y no me da pues la frecuencia. Entonces es porque él me da la energía, me da pues y me pide calcular esto acá. Entonces como yo sé que este es un valor ya H y C son constantes, la puedo determinar. Bueno, ahí ya tenemos nosotros cuando está la transición electrónica de nivel interno a nivel externo, en estado excitado, y cuando él comienza a regresar del nivel externo al nivel interno. Proceso de emisión de luz. Por eso aparece en la flechita aquí, ya no negra, sino de colorcito. Bueno. Aquí tenemos nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4. Y aquí están marcaditos. Entonces, todas las transiciones electrónicas del nivel superior a nivel n igual a 2 caen en el rango visible. Por eso estas flechitas están en color. Ahora lo vamos a ver. Aquí están. Listo. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí. Bueno. Entonces, miren, ¿para qué me sirven estas transiciones electrónicas? En algunas ocasiones, si yo quiero comprobar la comprensión de los postulados de Bohr y sobre todo en los postulados 3 y 4, donde llevan a cabo las transiciones electrónicas, pues yo puedo llegar y colocar un gráfico de esto y hacer una serie de preguntas. Y está entre los temas que hemos visto y que se pueden evaluar. No necesariamente tiene que ser un ejercicio. Es ahí donde yo les digo, si yo comprendo la parte teórica, cuando vaya a la parte numérica,
no tengo inconveniente en hacer la transferencia del conocimiento. Pero si la teoría no la tengo clara, lo más seguro es que voy a tener bastantes dificultades en poder resolver una situación polémica o un problema. Si yo les hago la siguiente pregunta con relación al gráfico que está aquí del lado izquierdo, ¿son transiciones electrónicas de absorción o son de emisión? De emisión. Bueno, ya están. ¿Sí? ¿Quién más? Fuera de Luis Ángel. O sea, ¿los otros no saben? Sí, no. ¿No saben, no responden? A ver, Digo que, digo que absorción, profe. de absorción. Ya bueno, ya está empatado el partido. Absorción y emisión. ¿Quién da más, quién da menos? Yo creo que absorción porque las flechas apuntan hacia el núcleo, que es el nivel más bajo, ¿no, profe? Pero exactamente, la emisión es cuando baja de un nivel de energía alto a uno bajo. O sea, se va acercando al núcleo, entonces ahí es donde se llama emisión. Bueno, entonces ahí están dos compañeros. Mire, entonces la respuesta correcta son transiciones electrónicas de emisión, como dijo el compañero, y la explicación que él dio. Ahí es donde está, mire, aquí este es el secreto del sabor. ¿Sí? Voy a regresarme. Estamos en el postulado 3. Cuando absorbe es porque viene de un nivel interno a un nivel externo. Y las flechitas vienen de un nivel superior a un nivel interior, o sea, eran como las de acá. Entonces, esa era la respuesta que nos estaba dando el compañero ahí. Bien. ¿Sí? Son transiciones electrónicas de emisión. Porque mire, está bien, se van acercando al núcleo, muy bien. Pero miren que viene de un nivel superior a un nivel interior, no viene de aquí para acá. Para que se fueran de absorción, tenían que arrancar de 1 a 7, de 1 a 6, de 1 a 5, 1 a 4, 1 a 3 y de 1 a 2. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con eso. Entonces, miren, para que se den cuenta que eso es lo que yo les hablo de la parte de la comprensión. Bueno, no hay problema, eso es. Entonces, ¿para qué les coloco esto? Porque muchas veces, cuando, en algunos ejercicios que vamos a resolver, solamente leyendo el enunciado, yo ya puedo tener una idea grande de la respuesta que voy a dar. Simplemente tengo que calcular el valor. ¿Por qué? Porque me dicen, se lleva a cabo una transición electrónica del nivel n igual a 5 al nivel n igual a 1, caracterizada por una longitud de onda de tantos nanómetros. ¿Sí? Calcular la frecuencia o calcular la energía. Entonces, yo ya sé que viene el nivel n igual a 5 a n igual a 1. Todas las transiciones electrónicas que vienen desde el nivel superior y caen al nivel n igual a 1 se denominan la serie de Lyman. Y la serie de Lyman se caracteriza porque en el espectro electromagnético cae en el rango ultravioleta. Cuando las transiciones electrónicas vienen de niveles superiores y caen al nivel n igual a 2, caen en el rango visible. Por eso las flechitas aquí están de colorcitos, porque la podemos ver. Cuando vienen de niveles superiores al nivel n igual a 3, se conoce como la serie de Pachem. O sea, ya cae en el espectro electromagnético en el infrarrojo. Y cuando vienen de niveles superiores a nivel n igual a 4, en la serie de Brackett, es el infrarrojo cercano. Entonces yo ya puedo decir, esta cae en la serie de Lyman, o sea, quiere decir que su longitud de onda va a ser menor de o cercana a 400 nanómetros. Y cuando yo haga el cálculo, efectivamente me tiene que dar así. Bueno,
Aquí están los valores asociados a cada uno de los... Estas rayitas que están aquí es el nivel más cercano al núcleo. O sea, digamos que el núcleo tiene que estar por aquí. Este es el más cercano. Luego viene la segunda, la tercera, la cuarta. 5 niveles. ¿Sí? Cada uno de ellos tiene un valor de energía que está dado en electronvoltio. Ahí lo he colocado como para que tengan esos valores. O sea, que el electrón que viene de un nivel externo directamente a un nivel interno, o sea, este que viene de 6 a 1, tiene mayor energía, o sea, menor longitud de onda que este que viene de 5 a 1. Sí, de acuerdo con los valores que están aquí. Y lo que observamos en esta gráfica. Ahí están. Entonces, de acuerdo con el modelo de Bohr, identifique las transiciones electrónicas, pues de hecho no van a tener toda esa información que están ahí, simplemente van a aparecer las rayas y las longitudes de onda. Esto de acá se va a borrar. De pronto, sería la pregunta. Entonces, primero, son transiciones, son estados excitados, estado de absorción o estado de emisión. Explique. B. ¿Dónde se presentan las transiciones electrónicas o cómo se denomina la serie donde la transición electrónica va desde el nivel superior a n igual a 2, o a n igual a 1, o a n igual a 3, o a n igual a 4? Miren que aquí. Entonces, si usted no tiene claro los postulados de Bohr, entonces ahí va a tener inconvenientes con responder la preguntita. Y profe, pero es que usted no puso, nosotros hicimos ejercicio donde calculamos la energía, la longitud de onda, pero usted no colocó con nada de eso y nada del taller. Son preguntas del taller, parte de la teoría que usted debe tener claro para poder enfrentarse a esas situaciones polémicas, o sea, hacer un análisis crítico y analítico. Esta es la fórmula que vamos a ver para poder calcular esas transiciones electrónicas. Miren que aquí me está mostrando esto que está aquí, el modelo de Bohr. Aquí me está mostrando una transición electrónica de ¿qué? De un nivel superior a un nivel interior. O sea, es una transición electrónica de emisión. Aquí está la onda, vea cómo se está. ¿Por qué? Porque este nivel tiene mayor energía que el de acá. Entonces, tiene que liberar energía. No puede llegar con... Hagan de cuenta ustedes que yo vengo aquí en un automóvil a 80 kilómetros por hora. Y aquí se encuentra el semáforo. Y bueno, y se encuentra en color rojo. O sea que yo no puedo pasar. Y acá están pasando los automóviles de la otra vía. Si usted viene a esta velocidad y sigue de largo, pues ya sabe que lo que le va a pasar. Entonces, para poder pasar de aquí, para llegar desde esta distancia de aquí a donde está cerca del semáforo, pues usted tiene que comenzar a disminuir, ir perdiendo velocidad, ¿sí? Para poder llegar a la velocidad de estado de reposo. Entonces ahí esta onda de emisión es la pérdida de energía. En este caso, en el ejemplo que estamos haciendo, es pérdida de velocidad. Bueno, para pasar de un nivel exterior a un nivel interior. Bueno, mis queridos, ¿y qué hora es? Hay 14. Esta es una parte del espectro electromagnético. Entonces, es el que estamos más ligados, no estamos más cercanos a nosotros. O sea, siempre hablamos del infrarrojo y el ultravioleta. El rango visible, todo lo que podemos ver, está aquí. Los colorcitos del arco iris. Azul, índigo, verde, amarillo, anaranjado y rojo. Y se caracteriza porque el rango visible se encuentra más o menos entre 380 o 400 nanómetros a 800 nanómetros o 750. Eso hay unos valores ahí que oscilan, pero generalmente muchos los colocan entre 400 y 800 nanómetros. O sea, esas longitudes de onda que nuestros ojos tienen la capacidad de observar los colores. O sea, tenemos esa sensibilidad. En el momento en que se superen esos límites, para nosotros las radiaciones o las ondas se vuelven invisibles. ¿Por qué? Porque ya estaríamos en el infrarrojo o estaríamos en el ultravioleta.
Entre 400 y 800 nanómetros, rango visible. Y por eso es que aparecen todos esos colorcitos. Si cae en el ultravioleta, la transición electrónica está en la serie de Lyman. Y si cae, o sea, transiciones del nivel 7 a 1. Y ahí 6 a 1, 5 a 1, 4 a 1, etcétera, etcétera. Estas vienen de niveles superiores a n igual a 2, rango visible. Y estas son las que vienen de niveles superiores al nivel n igual a 3, Paschen, n igual a 4, bracket y n igual a 5, pum. Infrarrojo cercano, mediano y lejano. Bueno, aquí están. Miren, aquí están la ultravioleta A, B y C. Ya esta nomenclatura la conocemos con los bloqueadores solares. Entonces, cuando nosotros estamos recibiendo una radiación ultravioleta tipo C, estamos en peligro de que nuestra piel sufra deterioro y dependiendo del tiempo de exposición podemos tener cáncer de piel. ¿Por qué? Porque miren que las longitudes de onda aquí son muy pequeñas. Ya están cercanas a 350, no, 250, 200, 150. Es una longitud de onda corta. Y las longitudes de onda corta tienen alta frecuencia y transportan alta cantidad de energía. Por eso, pues, en esos días soleados donde ese sol es inclemente, tenemos que protegernos. Bueno. Profe, una pregunta entonces, esos colores del violeta hacia atrás, a largo plazo son malos, o sea, esas energías son malas. Sí, claro, cuando nosotros estamos recibiendo radiaciones inferiores a 250. O sea, esta radiación que está aquí ya está siendo nociva para nosotros. Y generalmente esta es la radiación que está entrando ahora por el deterioro de la capa de ozono. O sea, la ideal es que la radiación que nosotros recibimos tendría que estar aquí cerca al rango visible, entre 400, digamos 380. ¿Sí? Sería la ideal, la que no nos hace tanto daño. La que es lo que hace el filtro de la capa de ozono. La que no nos hace daño. Pero en el momento en que ya la longitud de onda comienza a ser más pequeña, entonces vamos tirando hacia acá. Entonces estamos en el ultravioleta. Y luego, si esa longitud de onda todavía sigue más pequeña, ya comenzamos a meternos con los rayos X. Y entonces por eso es tan nociva. Esta, la infrarrojo, la observamos cuando está a mediodía con ese sol inclemente. Y nosotros observamos, por ejemplo, la superficie de las vías del pavimento o la superficie del capó en los carros. Observamos como una parte como difusa, ¿sí? Una radiación ahí que vemos como cuando algo está hirviendo y no hay una buena definición. Esa es radiación infrarroja. Y para poderla ver, pues nosotros tendríamos que tener equipos especiales. Aquí hay unos enlaces donde ustedes, pues cuando abran Huevo Virtual, lo pueden hacer. Hay unos buenos videitos que amplían toda esta información, ¿sí? Es bueno que los remito allá para que ustedes los vean, para que ya con base en el ejercicio de observar esos videos, son cortos. Hay algunos que son largos porque hay una buena información, ¿sí? Ya vamos a esto. Bueno. Entonces miren la importancia de ese modelo atómico de Bohr del átomo de hidrógeno, ¿sí? ¿Y por qué dice uno, oye, ¿y por qué el átomo de hidrógeno? Porque con base en él se explican esos postulados y se aplican a los demás elementos de la tabla periódica. Los niveles están cuantizados, tienen una energía determinada. El electrón que se encuentra ahí está sometido a ese tipo de energía, que esos niveles de energía cuantizados están en órbitas circulares, segundo postulado, que el electrón que se encuentra en ese nivel de energía tiene la capacidad de ganar energía y pasar a un estado excitado de un nivel interno a un nivel externo. Y luego en el cuarto postulado, pues que él puede regresar del nivel superior al interior donde se encontraba originalmente. Ya está en un estado de emisión. Bueno. Las transiciones electrónicas, o sea, el paso del nivel interior al exterior y del exterior al interior, yo lo puedo determinar con esta fórmula que está aquí, o con la segunda. Esta que está aquí, la primerita, es para calcular la energía asociada al nivel n igual a 1. E
es el nivel de energía. N es si es el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3, el 4, etc. Menos 2pi al cuadrado m e a la 4 z a la 2 sobre n al cuadrado h al cuadrado. Miren aquí. Este valor que aparece aquí, esa constante de 2.18 por 10 a la menos 18, es la famosa constante de Rydberg. Y resulta de esta ecuación que está aquí. O sea que esta ecuación que está aquí, todo esto que está aquí, yo lo conozco. ¿Sí? Solamente. Entonces el valor de que aparece 2.18 por 10 a la menos 18 viene de 2pi al cuadrado, la masa del electrón, 9.11 por 10 a la menos 28 gramos, la carga del electrón, que es igual a menos 1.60 por 10 a la menos, ¿qué? 19 coulombios, Z, que es la carga del electrón, o sea, Z es igual a 1, H es la constante de Planck, 6.626 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Se reemplaza eso y se obtiene ese valor de esta constante de 2.18 por 10 a la menos 18. Dividido sobre n al cuadrado, que es el nivel de energía. Entonces, si yo quiero, si n es igual a 1, es el primer nivel energético, entonces sería la constante de Planck dividido 1 al cuadrado. Si voy para el nivel 2, entonces sería la constante de Rydberg dividido 4. 2 elevado a la 2. Si es para el nivel 3, entonces sería la constante sobre 9. Entonces ahí me darían dando los valores de cada nivel de energía. Pero entonces yo reemplazo, como hago transición electrónica de un nivel interno a un nivel externo o viceversa, entonces esta es la ecuación que debo tener en cuenta para hacer los cálculos de las transiciones electrónicas. ¿Cuándo la utilizo? Cuando el problema me esté dando los niveles de energético, o sea, desde qué nivel a qué nivel se está llevando a cabo la transición electrónica. En una puede ser del nivel n igual a 2 al nivel n igual a 4, por ejemplo. En otra puede ser del nivel n igual a 3 al nivel n igual a 2. Entonces, cuando me dan esos valores de los niveles, es cuando yo aplico esta ecuación, que es igual delta de energía. Y ya vemos que el delta de energía es igual a la energía de nivel externo o exterior menos la energía de nivel interior. ¿Sí? Por eso aquí la reemplazo como H por frecuencia, porque el delta de energía es igual a H por frecuencia. Y esta frecuencia es igual a la velocidad de la luz sobre la longitud de onda, o sea, esto sería igual también a, o sea que el delta de energía es igual a H por C sobre lambda. Bueno, ya de ahí pues se derivan las otras. Entonces, si yo quiero calcular la energía asociada en esa transición, 2.18 por 10 a la menos 18 joules, que multiplica a 1 sobre el nivel interior al cuadrado menos 1 sobre el nivel exterior al cuadrado. O con eso, con estas nomenclaturas. Esta es. Entonces ya, esta es la que interesa. Las de acá no ¿para qué me la aprendo en memoria si yo las puedo deducir de este? Porque yo reemplazo simplemente que la delta de energía es igual a H por frecuencia. ¿Sí? O que esto es igual también a H por C sobre lambda. Entonces miren, esta fórmula ¿de dónde sale? Pues reemplazar que el delta de energía es igual a H por frecuencia y acá sigue lo mismo. Y esta ecuación que está aquí ¿de dónde sale? Pues simplemente despejar la frecuencia. Entonces me pasaría la constante de Planck a dividir la constante de Rydberg. Y cuando yo divido este valor sobre la constante de Planck, entonces me da este que está aquí. Y esto acá sigue igual. ¿Sí? Entonces es mejor llegar y calcular la energía. Ya sé que delta E es igual a un número. Y de ahí pues hago las igualdades y reemplazo y calculo más fácilmente. Bueno, en estos 5 minuticos voy a explicar aquí el espectro electromagnético. Entonces, yo me voy a centrar en el rango visible. Miren que el espectro electromagnético viene desde los rayos gamma hasta las ondas de radio. Desde la más pequeña a la más grande.
en este espectro electromagnético, porque hay uno en los cuales está al contrario. Al lado izquierdo van a estar las longitudes de las ondas de radio y al lado derecho van a estar las de los rayos gamma. Es la misma cosa. Lo importante es saber qué espectro estoy analizando. Este es el rango visible, este es lo que nosotros podemos ver. Esta pequeña franja. Mire que comparado con las otras es minúsculo. Caramba. Bueno. Listo. Entonces eso quiere decir que el rango visible viene desde aquí. Aquí. O sea que esto que está aquí es lo que está en esta parte donde dice visible. Y este es el límite para el infrarrojo. Entonces miren ustedes que están en 400 y 700 nanómetros, más o menos. Bueno. Entonces miren, lo que yo quiero mostrarles es lo siguiente. A la izquierda del rango visible siempre tenemos el ultravioleta. Enseguida de este color está el ultravioleta. A la derecha el infrarrojo, como vimos en la diapositiva anterior. Luego vienen los rayos X y luego vienen los rayos gamma. Eso vienen del sol. Todo esto del sol viene la radiación así. Bueno. Hacia la derecha está cuando yo tengo el espectro de esta característica. ¿Sí? Pero lo importante es que usted se centre el rango visible y sepa quién está a la derecha y quién está a la izquierda. Entonces, usted sabe que en esta posición a la izquierda las longitudes de onda van disminuyendo y a la derecha están aumentando. O sea que cuando usted vea el infrarrojo, del infrarrojo hacia afuera las longitudes de onda están aumentando y del ultravioleta hacia afuera las longitudes de onda están disminuyendo. Esa es la clave. ¿Sí? Y ahí tenemos pues las diferentes aplicaciones que nosotros tenemos. Lámparas solares, estas lámparas son que tener mucho cuidado con ellas, de infrarrojo. Las ondas en la tecnología que utilizamos con los radares, celulares de alta frecuencia o de satelitales. Ya estos televisores aquí pues ya son super pantallas planas. Los radios que en muchas partes pues todavía los utilizan, sobre todo en las veredas, etcétera, etcétera. Y miren lo que sucede aquí, para terminar, cuando nosotros veamos, antes de usar nuestro querido cell phone, nuestro querido celular. Entonces tenemos nosotros aquí la distribución de las energías en este lado de la cara, el lado izquierdo. Entonces las partes como azulitas son bajas temperaturas, baja radiación. Ya estamos tirando hacia acá. Pero en el momento en que nosotros comenzamos a hablar, tanto no solamente ahí en la parte de la cara, sino en nuestras manos, miren la radiación que nos estamos sometiendo durante este tiempo y que nosotros no lo vamos a tener 15 minutos. Muchas personas exceden más de ese tiempo. Entonces ahí nosotros, ¿por qué? Porque son radiaciones electromagnéticas. Están penetrando nuestro organismo, entonces nos pueden hacer daños y por eso es que los problemas que observamos ahora, pues con la juventud no hay problema, pero ya después que comienzan a pasar los años se comienzan a tener esos inconvenientes, para que lo tengan en cuenta. Después de 15 minutos, miren, cambió totalmente, o sea, se pasó a este lado de acá, se incrementó la radiación. ¿Sí? Y esto es para que miren esos espectros ahí, que hay una buena información. Bueno, muchachos, entonces para lo siguiente, miren las actividades que están pendientes. Si no la pueden subir al sistema, me la envían a mi correo. Y en la próxima clase vamos a hacer ejercicios. Entonces, ejercicios, sí, vamos a hacer ejercicios. Yo les explico, volvemos y retomamos esta partecita y comenzamos a hacer ejercicios. Es clase de ejercicios. Yo explico unos y ya después ustedes comienzan a trabajar en los otros, ¿de acuerdo? Entonces todo el mundo con su calculadora. Profe, qué pena.